Amado Padre que moras en los cielos, también en esta mañana, Señor, invocamos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que seas tú, Señor, quien hables a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, y seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu y el consejo de tu palabra que nos impulse, Señor, a predicar arduamente, Señor, tu evangelio. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cuando salimos de viaje o cuando vamos a salir por varios días, ¿verdad? Que dejamos instrucciones si se van a quedar los hijos o si dejamos a alguien en casa, dejamos ciertas instrucciones, ¿verdad? Para que mientras nosotros estamos fuera, las cosas también fluyan de manera ordenada en nuestro hogar. O por ejemplo, cuando fallece un familiar nuestro, que ese es más común también, siempre estamos dispuestos a hacer la última voluntad del fallecido. ¿Alguien ha hecho esto, hermanos? Hacer la última voluntad de nuestro familiar. Yo me acuerdo que mi abuelo me dejó una navaja para rasurar de esas antiguas, que le tenías que poner la navajita, y me decía él: cuando ya tengas barba y bigote, acostúmbrate a usar esta navaja y quitártela siempre. No, esas navajas duelen mucho. Yo las perdí luego que me la dio mi abuelo. Ni se había muerto mi abuelo y ya la había yo perdido. Pero oímos de nuestros padres, quizás no nos digan exactamente, no, vas a hacer esto y esto y esto, pero sí en el transcurso de la vida dice: cuando yo me muera, ¿verdad? Me vas a llevar ¿a dónde? Allá donde está enterrado tu mamá o tu papá, o donde está enterrado mi papá, allá me vas a llevar a sepultar. Y cuando ellos fallecen, ¿qué es lo que comúnmente procuramos? ¿Verdad? Llevarlos hacia donde están sepultados ellos, a como de lugar. Son las instrucciones que en cierto sentido, ya para la vejez, ellos dijeron y ellos querían que así sucediera. Dejan instrucciones que cumplir a los hijos. Bien, hermanos, el tema de hoy es hasta lo último de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección y después que continuó alentando a sus discípulos, les dejó unas últimas instrucciones que tenía que cumplir no solamente los apóstoles, sino toda la iglesia en general, todos los llamados por nuestro Dios, por el Espíritu de Dios, para vivir en una vida de comunión como iglesia. El Señor dejó para nosotros, podemos decirlo así, una última instrucción antes, hermanos, de ascender a los cielos. ¿Sí? Y en esta mañana vamos a abordar sobre esto. De antemano sabemos, hermanos, que servir al Señor implica que tenemos que hacer esfuerzos muy grandes por servir a Dios. Sabemos que vamos a ser maltratados por la proclamación del Evangelio. Sabemos que vamos a pasar situaciones precarias por predicación del Evangelio. Jesucristo anticipadamente se lo fue anunciando a sus discípulos, porque toda la enseñanza que Jesús hizo a sus 12 discípulos concluye con esta gran encomienda, con esta gran instrucción para los 12. Así que, hermanos, es nuestro deber, hermanos, predicar el
¿Lo sabemos? Perfecto. Pero el Señor nos envía, pero antes que el Señor nos envíe, Él deja estas enseñanzas para nosotros. Primero, una enseñanza, ¿sí? Dice el Señor en el verso número 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense ustedes hasta dónde como iglesia hemos olvidado quién es nuestro Dios. Porque siempre que hablamos de evangelización, vamos a hablar de que hay miedo, hay temor, hay circunstancias que nos van a detener para predicar el evangelio, y una de ellas, la más común, es el miedo a qué voy a decirle a la persona. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos: yo tengo todo el poder en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Leemos el Salmo número 8, que es un tipo de Cristo, y que el Señor en la creación le dio toda la autoridad a Adán y a Eva para ejercer dominio sobre la creación, para enseñorearse sobre la creación. ¿Sí? Lo mismo, en esta ocasión, Jesucristo le dice a sus discípulos: yo tengo el señorío en los cielos y en la tierra. El señorío para gobernar, para tomar decisiones, ¿verdad? Para dar instrucciones en los cielos a los ángeles, y en la tierra, ¿a quiénes? A su iglesia. ¿Sí? Así que el Señor afirma los corazones de los discípulos. El Señor les da esta confianza de que Él es el que tiene el control de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿por qué dice esto el Señor Jesucristo? Porque es mismo Jesucristo quien estuvo preparando a los 12 durante ¿cuánto tiempo? Aproximadamente 3 años y tantito por ahí, ¿sí? Él les estuvo enseñando todo lo que tenían que hacer, no solamente en la educación de aprendizaje, sino también confirmándolo con hechos, eventos reales que impactaron la vida de los 12 apóstoles. Y podemos ver que ellos fueron testigos de milagros, ¿verdad? De resurrección, de sanar, de echar fuera demonios, de la provisión alimentando a los 5,000, 3,000 y luego 5,000. Hemos visto, o el pueblo, los 12 apóstoles vieron el poder de Dios también en la transfiguración de Jesucristo. Y les enseñó de muchas maneras, a tal grado que Él, desde que Él los llamó hasta su partida, Él mostró siempre que Él tiene el poder para tomar las decisiones en el cielo y en la tierra. Por eso ahora, cerca de su partida, el Señor le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Para la vida de la iglesia, mis estimados hermanos, también el Señor ha hecho esta misma labor que Él hizo con los 12 apóstoles. Hemos visto el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Hemos visto el poder de Dios favoreciendo, bendiciendo, sanando nuestras vidas, resolviendo los problemas de nuestras vidas a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Hemos visto el cuidado, hemos visto su protección, hemos visto cómo el Señor también nos llamó de las tinieblas y Él nos ha traído a la seguridad de la vida cristiana. Por ende, entonces, nosotros sabemos que nuestro Dios
es un Dios todopoderoso. ¿Alguien puede decir lo contrario de esto? Yo creo que todos hemos visto el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Así que el Señor nos afirma y confirma que Él tiene el poder en el cielo y en la tierra en este tiempo que nosotros estamos viviendo. De manera distinta, porque en aquel tiempo lo hizo a través de Él mismo. Hoy, a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, hemos visto el poder de Dios obrando en la vida de la iglesia. Así que nosotros sabemos también que Dios tiene potestad en el cielo y en la tierra. Así que, sabiendo esto, que el Señor tiene potestad en el cielo y en la tierra, y que lo dice a sus discípulos y lo dice a su iglesia en general, entonces el Señor nos da esta gran encomienda. Por tanto, esta palabra, hermanos, es como consecuencia de una serie de preguntas, de afirmaciones que nos llevan a buscar nos llevan a tener un resultado de Jesucristo obrando poderosamente en la vida de su iglesia con poder. Ahora dice, por tanto, si yo tengo el poder, por tanto, id, ¿sí? Yo tengo el poder en el cielo y en la tierra. Y este poder, hermanos, se le fue dado a la iglesia. El Señor les dijo en Hechos que Él enviaría al Consolador, ¿verdad? Bueno, en los evangelios. Y Él se encargaría de convencer de pecado y de maldad. ¿A quiénes? A los escogidos de Dios, ¿sí? Y este evento se suscita en los primeros días de la iglesia primitiva, con el advenimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, que Hechos describe que se repartió el Espíritu de Dios como lenguas de fuego, ¿verdad? Y vimos en la historia de la Biblia cómo la iglesia recibió diferentes dones en ese día, a tal grado que los hermanos podían escuchar o hablar otros idiomas. Fíjense ustedes, el Señor tiene un plan y Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La única manera que el Señor podía enviar a su iglesia a todas las naciones, hermanos, era el don de lenguas. El Señor les dio potestad a unos de hablar griego, español, inglés, portugués, etcétera, etcétera. Porque dice, en esta reunión habían mucha gente de muchos lugares. Así que Él tiene el poder, ¿sí? Y lo manifiesta en la vida de la iglesia primitiva, dándoles el don de lenguas, el poder para predicar el evangelio de Jesucristo a otras naciones. ¿Se dan cuenta? Dios es verdad en nuestras vidas. Ahora bien, el Señor usa esta palabra, id. ¿Cuántos de nosotros estamos dando cumplimiento a esta palabra? Id. Él ya dio la orden a los 12. Él dio la orden a su iglesia. No vamos solos, vamos con el poder de Dios manifestado a través del poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y es un mandato, la orden, haced discípulos, dice,
a todas las naciones. El otro día, no sé, preguntamos, ¿verdad? ¿Quién tiene un discípulo? A ver, todos los papás, levanten su mano, todos los que somos padres. Fíjense ustedes, nada más nosotros tenemos mínimo de a 2 o de 3 hijos en nuestra casa. ¿Cómo estamos trabajando con nuestros hijos? ¿Sí? ¿Cómo estamos trabajando con nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos están o no están en la casa del Señor? Parte de eso, de la deserción de la vida de la iglesia y parte del no cumplimiento de la palabra de Dios es que nosotros no estamos yendo a cumplir ese mandato de Dios. Y ahora, ¿por qué no estamos cumpliendo con ese con ese llamado de Dios de a predicar el evangelio? ¿Será posible que hasta a nuestros hijos les tenemos miedo para predicar el evangelio? ¿Será que a nuestros hijos no somos capaces de decirles, enseñarles el evangelio de Jesucristo? Si no somos capaces de poder predicarle el evangelio de Jesucristo, entonces, hermanos, es porque escasea también en nosotros la palabra de Dios. No conozco la palabra de Dios o no tengo la integridad suficiente para predicarles la palabra de Dios. Si el Señor dice que Él tiene potestad en el cielo y en la tierra, el Señor entonces no tiene potestad sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. No tiene potestad el Señor sobre nosotros para hablar su evangelio a través de nosotros. Entonces, ¿qué nos está faltando para poder obedecer a las instrucciones de nuestro Dios antes de partir a la presencia del Padre? Es nuestro deber, mis estimados hermanos, hacer discípulos, ¿sí? Quizás no tengamos la solvencia económica para ir hasta otras naciones, pero sí tenemos la capacidad económica para trabajar el evangelio de Jesucristo en nuestros hogares, con nuestros vecinos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nuestro deber como padres, como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo, es llevar a las personas a una conversión, obviamente, por obra del Espíritu Santo, pero mi labor en esta función es enseñar a las personas. Nuestra educación, ¿sí? El Señor le dijo a su pueblo, a los padres, y estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos, estando acostado en la cama, en el camino, donde quiera. Dice, usa estas palabras que yo te doy para instruir a la familia. Y es lo mismo para instruir a otras personas que no son de nuestra familia, pero que son parte del pueblo de Dios. Así que es nuestro deber educarlos, enseñarlos, llevarlos a un encuentro personal con Cristo, ¿sí? A tal grado que ellos puedan tomar una decisión de caminar con el Señor. La confirmación de esta labor es cuando ellos se bautizan, haciendo una profesión pública de su fe. No es nada más de predicar el evangelio.
no es nada más, hermanos, de orar por los que han de ser creyentes. No es nada más de regalar un folleto. Es un trabajo arduo, hermanos, y consecuente hasta que la persona tenga la capacidad suficiente de hacer una profesión pública de su fe. Una fe firme, sólida, capaz de soportar las inclemencias del Evangelio. Una persona capaz de continuar con las encomiendas que el Señor también ahora le hace al nuevo creyente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero no termina ahí, mis estimados hermanos. Es una obra completa que el Señor, una instrucción, una enseñanza completa, una labor completa que tienen que hacer los discípulos. Ahora, vayamos hasta el verso 20. Fíjense usted qué dice el verso 20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Aquí están. Yo digo que sí hemos enseñado. ¿Se acuerdan la anécdota de la mamá cangrejo? Que le decía a su hijo, tienes que caminar derechito, ¿verdad? Y así lo vas a hacer. Y empezaba aquí y terminaba en la esquina, ¿verdad? Y allá mandaba el hijo y el hijo hacía lo mismo. Empezaba a caminar y terminaba en la esquina. Y ella le decía, no, no es así. Tienes que caminar así derechito, lo vas a hacer así, de esta manera. Y empezaba a caminar y terminaba en la esquina. Y el hijo lo hacía y terminaba en la esquina. A veces nosotros como padres, y yo lo he escuchado, tristemente, hermanos, en cuanto a la familia. Hijo, ve a la iglesia, anda tú al templo, ve y aprende, para que lleves una vida de consagración. Pero yo, papá o mamá, no estoy haciendo lo que estoy instruyendo. Por ende, por mucho que mis hijos o nuestros hijos quisieran caminar derecho, hermanos, van a terminar desviados, porque aprendemos más, no con el oír, sino observando en la práctica. Así que el Señor pide que nosotros enseñemos a que guarden cada aspecto de la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Qué debemos enseñar? En primer lugar, amar a nuestro Dios y amar verdaderamente como Él nos amó a nosotros, ¿sí? En segundo lugar, tenemos que manifestar a los hijos o a las personas que nosotros verdaderamente amamos en una vida de ejemplo, de testimonio, para que ellos también observen que yo también lo que les estoy diciendo lo estoy practicando, que no es una mentira. Muchas veces invitamos a alguien al templo y el invitado ya está aquí y nosotros llegamos tarde o a veces no llegamos. Tenemos que enseñar lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Instrucciones sencillas que debemos hacer. La unidad de la iglesia, ¿verdad? El amor hacia la iglesia, el perdón hacia la iglesia. ¿Qué más? Ayudar a los necesitados en la iglesia, principalmente en los de la iglesia, y cosas sencillas que debemos estar practicando y que decimos, no es necesario a veces con nuestros actos, pero que realmente, hermanos, está menguando duramente la vida de la iglesia. La generación que nosotros estamos preparando para que nos sucedan
o tomen nuestro lugar en el futuro, hermanos, es una generación que está muy lejos de la palabra de Dios. Por tanto, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Nuestros discípulos, hermanos, tienen que aprender este libro sagrado. En el Antiguo Testamento, el Señor le dio autoridad a Adán y a Eva, ¿verdad? La primera pareja. Como consecuencia de la desobediencia vino el fracaso sobre la humanidad, a tal grado que el Señor casi destruyó a todo ser viviente. La historia avanza y el Señor le dice ahora a Abraham: haré de ti una nación grande y numerosa. También se la transmite a su hijo: y haré de ti una nación grande y numerosa. ¿Por qué Abraham no pudo ver esa generación grande y numerosa? Porque Abraham se quedó en Padán Aram, volvió para allá. ¿Por qué Isaac o su hijo no pudo ver esa generación? ¿Por qué Jacob? ¿Saben una cosa, hermanos? Esto nos lleva a algo interesante. ¿Y por qué el pueblo de Israel, por qué el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida? Por lo menos los padres. Porque venimos arrastrando, ellos arrastraban, hermanos, consigo el viejo hombre. Hasta los padres que salieron de Egipto cargaron con el viejo hombre, con su vieja naturaleza, y Dios no le permitió a ellos entrar, sino una nueva generación. Y a esa nueva generación se les instruyó, ¿verdad?, con los 10 mandamientos y entre otras muchas reglas que el Señor puso para que pudieran entrar a poseer la tierra prometida. ¿Por qué nosotros no estamos siendo exitosos en la proclamación del Evangelio y en el ir a predicar el Evangelio trayendo nuevas almas para Cristo? ¿Por qué no estamos siendo exitosos en nuestras familias? Porque aún en nosotros, la iglesia, perdura el viejo hombre, hermanos, que lejos de ayudarnos a crecer, cada día está destruyendo la vida nuestra. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cada uno de nosotros debiera estar reflejando la imagen y semejanza de Cristo, la gloria de Cristo, el poder de Cristo, la majestad de Cristo a través de nuestras personas hacia nuestros hijos y nuestros hijos hacia las demás personas. No estamos transmitiendo, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios. Y si no la estamos transmitiendo, entonces, ¿cómo pueden guardar la palabra de Dios en sus corazones? Y es una labor, hermanos, que no es nada más cuando están acá pequeños. Es siempre. Dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta tarea de predicar el Evangelio, hermanos, no es nada más hoy o
ya yo salí a evangelizar hace algunos años y ya me doy por bien servido. No, hermanos. Ahora, lo sorprendente es que el párrafo empieza con la potestad de Dios sobre el cielo y en la tierra y la potestad de Dios sobre la vida de su iglesia. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él tiene la potestad en el cielo y en la tierra, pero ahora le dice a los 12 apóstoles y a la iglesia, ahora esa potestad está con ustedes hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, es nuestro deber retomar, hermanos, las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. No era un moribundo, no, era un Dios alzándose a los cielos con poder y gran gloria. Un Dios que desde los cielos gobierna sobre la creación y sobre el plan redentor de la salvación. Es un Dios que espera que su iglesia pueda darle cumplimiento a las instrucciones que Él dejó antes de partir. Una pequeña comparación, hermanos. ¿Cómo te has sentido cuando dejas instrucciones y las instrucciones no se cumplen? Y encuentras hecho un caos la situación. ¿Cómo te sientes? Defraudado, molesto, ¿verdad? Decepcionado de aquello. Yo no estoy diciendo que Dios se moleste o se decepcione de nosotros, hermanos. Pero si no hemos estado haciendo o no le hemos estado dando cumplimiento a las instrucciones de Dios, entonces, hermanos, es tiempo que nosotros nos levantemos y obedezcamos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? No solamente de palabras, hermanos. Los discípulos, hermanos, cuando ellos se quedaron viendo para arriba, e inmediatamente el Señor les exhortó: ¿por qué miráis al que está allá arriba? Así como lo vieron ir, así lo van a ver descender. Y ellos recordaron las palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y ahí está los apóstoles, la iglesia, enseñándoles a que guarden. Y están las cartas de los apóstoles, ¿verdad? Enseñando, educando a la iglesia. Porque ¿cuál era la finalidad de los 12 o de los apóstoles y de la iglesia primitiva? El otro día se los dije. Ellos querían volver a ver a su maestro. Querían estar una vez más con su maestro. Y la única manera que ellos entendieron era darle cumplimiento a las instrucciones de su maestro cuando él partía a la presencia de Dios. Iglesia, Cristo la luz del mundo, si verdaderamente amamos a Dios, hermanos, vamos a darle cumplimiento a la palabra de Dios, así como hacemos con las instrucciones de un ser querido cuando se va de viaje o cuando muere entre nosotros, y nos esmeramos por hacer
esa encomienda, con más razón nosotros tenemos que darle cumplimiento a la palabra del Señor. Vamos con el poder de Dios. Él gobierna, ten en cuenta que Él gobierna en el cielo y en la tierra. Él te dice, ve, haz discípulos, bautízalos, pero también te dice, enséñales la palabra. Y el Señor te dice, para esperanza y confianza tuya, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, nunca hemos estado solos, siempre está Dios para guiarnos y para decirnos lo que vamos a predicar en el momento necesario. Ahora, ¿qué nos está pasando hoy? Tenemos todo. El Señor nos los ha dado todo. Hermanos, levántate y comparte el Evangelio. Quiero que empieces de tu casa con tus hijos. Hijos, escuchen a sus padres las instrucciones de la palabra de Dios. No es para condenación, es para salvación de sus vidas también, para que ustedes en el futuro puedan también darles vida a sus futuras generaciones. Iglesia, démosle vida a la iglesia, a nosotros mismos, con la palabra de Dios, con el cumplimiento de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos.